Buenas. Así. Vamos a hacer ahora un vídeo. Voy a hacer un vídeo explicando cómo convertir una fuente de alimentación o cómo utilizar una fuente de alimentación de 12-13 voltios, en este caso es de 7 a 10 amperios, ¿no? Para alimentar no una batería de 13 voltios, ¿no? Sino dos en serie. O sea, tengo aquí dos conectadas en serie y la vamos a cargar con esta fuente. A esta fuente le he sacado el circuito eléctrico porque no me interesa. El circuito eléctrico que traía era para 13,5 voltios. Entonces, lo primero es entender que los transformadores, estos, aquí el esquema, ahí. Los transformadores tienen un primario y un secundario, uno o varios secundarios. Y el primario puede tener una derivación para conectarlo a 220 y a la mitad a 110. Bueno, estos van conectados en alterna, los transformadores funcionan todos en alterna y hacen una transferencia de potencia. Bueno, entonces, lo que hay que saber es que la tensión que aplicamos en el primario, ¿no? el más grande, va a tener un número de espiras y la relación entre la tensión aplicada y el número de espiras se tiene que cumplir en el secundario. O sea que si aquí aplicamos 220 voltios a 220 espiras, vamos a obtener una relación de 1. 220 entre 220 es 1. Bueno, pues aquí tiene que ser 1 igual. Entonces, si aquí tenemos 20 espiras, vamos a tener 20 voltios. ¿Vale? Y luego, la ley de Ohm se cumple aquí igual. La tensión, según la resistencia, nos va a dar más o menos intensidad. Entonces aquí vamos a tener una tensión de 220 aplicada, pero el primario, como vemos, el primario tiene un hilo muy fino y el secundario tiene unos hilos más gruesos, de sección más ancha. Este es el primario y este es el secundario. Bueno, entonces lo que tenemos es que aquí tenemos mucha más tensión que aquí, pero resulta que en el primario la sección, o sea, la resistencia del primario depende de la longitud, aumenta con la longitud y disminuye con la sección. La sección del primario es poca y la longitud mucha, entonces la resistencia es alta. Entonces 220 voltios en una resistencia alta va a tener una corriente baja. Dependiendo de la corriente que circule por el primario, vamos a tener una potencia u otra. Y en el secundario la tensión es baja, pero la resistencia es también más baja, mucho más baja, porque la longitud es mucho más corta y la sección mucho más ancha. Entonces la resistencia va a ser mucho menor. Entonces en el secundario vamos a tener una mayor corriente. Vamos a tener menos tensión, pero mayor corriente. Entonces, lo importante es la potencia, V por I. Aquí tenemos una tensión y una corriente baja, y aquí vamos a tener una tensión baja y una corriente alta. Si consumimos 200 vatios, aquí vamos a tener 180, aproximadamente cerca de los 200 vatios. Se pierde algo por la transferencia, pero bueno. La potencia, si disminuye la tensión, va a aumentar la corriente. Entonces la potencia está ahí. ¿Vale? Entonces, yo en la señal, lo vamos a ver porque voy a enseñar las señales que se ven en el osciloscopio. La señal de la frecuencia alterna es una sinusoidal, es una señal así. Y tiene un valor máximo, valor por cero, y un valor mínimo negativo, y luego vuelve a cero. Bueno, pues este valor se llama valor de pico, ¿no? Este valor no es el mismo que nos marca el polímetro. El polímetro nos marca el valor eficaz, que viene siendo este valor de pico multiplicado por 0,707. O sea que es la raíz de 2, ¿no? Es lo mismo que dividirlo entre la raíz de 2. O lo multiplicamos el valor de pico por 0,707. Y con eso vamos a tener el valor eficaz, que es el que nos marca el polímetro. El osciloscopio nos va a dar este valor, es real. Vale, esto lo voy a enseñar.
Bueno, entonces primero voy a enseñar eso y luego explico cómo funcionan los demás componentes. Para hacer que esto cargue baterías de 26 a 28 voltios. Entonces, vamos a ver. Voy a conectar el polímetro en tensión alterna. Ahí se enfoca. Bueno, aquí y aquí en el primario. Bueno, entonces, si yo conecto, tengo una tensión de 220 voltios en alterna, ¿no? Señal alterna, en el primario. Y esta señal le he conectado aquí las pinzas del osciloscopio en por 10. Y esta señal que tengo aquí, los 220, los voy a ver ahora en el osciloscopio. Vamos a ver, saco aquí el teléfono. Conteo las pinzas y aquí tenemos. Le voy a dar más brillo. Ahí. GND. Vale, lo tengo en por 20. Estos osciloscopios son muy fáciles de manejar. Tiene una escala de voltios y una escala de tiempo. Escala de voltios lo pongo en por 10. Esto me quiere decir que cada cuadro va a valer 10 voltios, ¿no? Entonces aquí me marca 1, 2, 3,2. 3, a ver, muevo un poco la señal. 3,300, o sea, 3,2 cuadros por 10 serían 32 voltios. Pero como tenemos la escala de la punta en por 10, o sea, hay que multiplicar por 10, 320 voltios aproximadamente. Entonces vamos a ver si cojo la calculadora. Había dicho 230, ¿no? 230, sí. Raíz de 2, vamos a ver, 1,41, o sea, serían 230 por 1,41, que es la raíz de 2, 324. O lo que es lo mismo, los 320 por con 707, 226, más o menos. O sea que anda por ahí, 220 voltios. Sí. 220 y algo y 320. Esto es para que se vea simplemente. Bueno, pues entonces, esto es la señal que tenemos en alterna, con este valor. Ah, bueno, la frecuencia, que no lo he explicado. Tiene la escala de voltios y la escala de tiempos, que esto la tengo en 5 milisegundos. Quiere decir que cada cuadro de estos, voy a centrarla, ahí. Cada cuadro de estos vale 5 milisegundos. 1, 2, 3, 4 cuadros. Es lo que tarda el tiempo. Es lo que se repite, ¿no? Eso se llama el periodo. Me he saltado este paso. Bueno, el periodo es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo completo y es en segundos. Bueno, pues 1 partido de ese tiempo nos da la frecuencia. O sea, 1 entre 20 milisegundos nos da 50 hercios. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que es una señal de 50 hercios de red a 320 voltios. Bueno, pues este es el primario. Ahora vamos a ver el secundario. Desconecto aquí. Ahí está. Bueno, y vuelvo a conectar. Ahora me marca en alterna 20 voltios eficaces, pero igual que antes. Aquí la tensión, ahora no, se ve que es mucho, es igual, si no seguirá igual, pero a menor escala. Bueno, pues la amplío. 5, 2, 1. Ahí. Ahora está en 1, o sea, 1, 2. Vamos a moverla.
28, más o menos. 28, o sea, 1, 2,8. 2,8, pero lo tenemos en por 10 la escala, entonces son 28 voltios. Nada, igual que si multiplicamos 20 por 1,41 nos va a dar 28. O sea, 0, 20 por 1. ¿Esto cómo era? 20 por... A ver, deporte. Por 1,41. 28 voltios. Ahí está. 28,2. Bueno, pues esta es la tensión de pico y esta es la tensión eficaz en alterna. Bueno, pues entonces me dirá alguno, bueno, con 20 voltios ni de coña vas a poder cargar 2 baterías en serie. Y yo digo que sí. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí no son 20 voltios, realmente tengo 28. Entonces eso lo vemos ¿cómo? Pues cuando aplicamos un rectificador puente. Tengo aquí el rectificador puente, el de siempre, ¿no? Es esto. Son 4 diodos ahí conectados. Tenemos la patilla de AC, AC y la de más y menos. Bueno, pues entonces con esto vamos a conectar aquí la salida del secundario y la otra aquí en AC. Esta es la salida positiva y esta es la negativa. Vamos a apagar y a conectar. AC, AC es este el opuesto, negativo y el positivo, más largo. Ponemos más largo este. Entonces yo voy a conectar en los bornes del secundario, voy a conectar el rectificador en puente. Así, sin sacar las pinzas, para mantener la medida. ¡Epa! ¡Qué puta madre! Me tengo que tocar algo aquí. Bueno, ahí está, no pasa nada. Entonces, tenemos aquí conectado esto y enciendo. Vale. Vemos que la tensión en el secundario sigue siendo la misma. La tensión en el transformador no se ha cambiado. Los 20,3. Pero, si cambio el osciloscopio a la salida del rectificador, voy a conectar aquí. Vamos a ver el positivo aquí. Y el negativo es este. Vale, la salida del rectificador puente, este es el positivo y este es el negativo. Entonces ahora voy a ver que la señal en alterna, en la escala de alterna me marca 7 voltios. Ha bajado, ¿no? Si lo pongo en continua, me marca 19, 20, por ahí. A ver. Y en el osciloscopio tengo una señal pulsante que voy a mirarla en continua, en alterna, me da una señal sinusoidal pequeña, pero en continua veo que a partir de 0 me sube en escala de 10 por 1, 2,8, 28 voltios. Pero he pasado de tener, tengo en el mismo tiempo, en la escala de tiempo, he pasado de tener la señal, voy a moverla aquí un poco,
completa cada 4 cuadros, ahora la tengo cada 2 cuadros. O sea que he pasado de 50 hercios a 100 hercios. Pero ahora es una señal pulsante. Pero claro, esta señal pulsante, con esta variación, está alternando de valores. No cambia de positivo a negativo, pero varía los valores. Entonces nos da una pequeña componente alterna. ¿Vale? Que ahí da 7 voltios en el polímetro y aquí vienen siendo unos 10 voltios. Vale, entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se elimina esto? Porque esto no es una señal continua, esto es una señal pulsante, no rectificada. Pues con un condensador. Con un condensador electrolítico, en este caso tengo aquí uno de 400 voltios, 330 microfaradios. El negativo es la franja blanca. Pues conecto el condensador aquí y aquí a la salida del rectificador, y lo que obtengo es que de la señal pulsante pasamos a una señal continua. ¿De cuánto? Pues de 27 voltios. 1,2,7. 27 voltios. Vamos a mirar el polímetro y ahora sí que coincide. Coincide la señal que me marca el osciloscopio con la del polímetro. Esto es tras haber puesto un puente rectificador, que lo que hace es, cuando la señal positiva de la alterna está por aquí, lo manda así y vuelve por este diodo, y cuando es al revés, positiva aquí, viene, sale también por aquí y vuelve por este otro diodo. Y esta es la señal pulsante que tenemos aquí, y esta es la señal continua, que tiene un mínimo rizado, que este va a depender del condensador y de la carga. Entonces, ahora si ponemos aquí en alterna, vamos a mirar la señal alterna, vemos que es prácticamente cero, es nada. Al no tener carga es casi nula. Aquí tenemos corriente totalmente continua. Vale. Y es de eso, 27 voltios. Coincide con lo del polímetro, con la eficaz. Bueno, entonces ahora sí que puedo cargar dos baterías en serie a 13, porque 13 y 13 son 26, ya tengo 27,3. Bueno, pues voy a hacer la prueba. Tengo aquí estas dos baterías esas de 7, estas son de 12. Y voy a mirar la corriente de carga. Vamos a ver. En continua. Ahí. Vale. Así. Vamos a mirar la corriente de carga. Joder, es que se están tocando los cables continuamente. Vamos a ver. Esta es la negativa. Y la positiva va aquí. 27 voltios. Bueno, las baterías están a 24,8. Hay una diferencia de tensión. Entonces va a haber una corriente. Esto porque me marca. Ponerlo a 0. Ahí está. Vale. Entonces al conectar tenemos medio amperio y cae la tensión a 25 voltios. Pero efectivamente, con una fuente que estaba calculada para trabajar a 13 voltios, estoy cargando dos baterías ahora mismo están en 12,6. Bueno, pero van a llegar hasta 27. Lo que pasa es que la corriente de carga es tan pequeña que va a tardar en cargarlas. Pero como mantenimiento se puede hacer así con un puente de diodos. Y la tensión ha caído a 25 y la componente alterna, a ver si la podemos ver, aquí está, lo que decía antes, la corriente alterna. ¿Por qué se produce esta pequeña corriente alterna? Aquí.
esta componente al tenerse un rizado. Esto lo que sucede es que la señal de onda venía de aquí a aquí y la tensión de la batería está por aquí. Entonces, mientras la tensión de la señal de onda no supera la tensión de la batería, no va a cargar. O sea que esta es la corriente. En el momento que la tensión de la señal de onda baja de los 25 voltios de las dos baterías, no carga. Aquí no hay ni corriente ni nada, se mantiene la tensión. Entonces, por eso la corriente es tan baja. Esto puede llegar como mucho, digo, si las tener baterías también, medio amperio o 1 amperio como mucho. Pero porque el momento de carga es muy pequeño. Según la batería vaya subiendo, cada vez la señal es más estrecha, entonces va a tener menos corriente de carga. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues muy fácil, con un doblador de tensión. Yo cojo, aquí, el identificador puente lo puedo poner así, ¿no? Como viene, la carcasa, pero si yo cojo estos dos diodos y los dibujo así, estos dos los pongo aquí, y uno, las patillas estas, es como si tuviese dos diodos en paralelo, en serie, con otros dos en paralelo. Lo único que cambia es que aumenta aquí el doble de corriente, se puede pasar el doble de corriente, y tenemos la tensión de la suma de los dos diodos, 0,7, 0,7, o sea que es como si tuviésemos un diodo de 1,4. Esto viene siendo la salida esta positiva y la negativa. Sería el ánodo y el cátodo. Sería así. Pasa que un diodo solo, si utilizamos estos y unimos estos dos. Bueno, ¿por qué? Un doblador de tensión utiliza este sistema, que es o coger dos condensadores en vez de tener un condensador, ¿no? Tenemos una salida, pues utilizamos dos. Cuando la tensión positiva viene por aquí, tiene narices que venir por aquí y aquí, ya que por aquí no puede pasar, ¿no? Entonces carga este condensador en el semiciclo positivo. Cuando llega el semiciclo negativo, se invierte, viene la tensión positiva por aquí no puede pasar, pasa por aquí y carga el condensador de arriba. Entonces, en un semiciclo se carga un condensador y en otro semiciclo se carga otro condensador. Y la salida va a ser la suma de la tensión en los dos condensadores, ¿no? Este diodo lo podemos sustituir por un puente o podemos conectarlo en la mitad. Entonces así lo que tenemos es el funcionamiento del doblador de tensión, pero la salida la tomamos a través de un diodo y la entrada también a través de un diodo aquí. Entonces el polo positivo y el negativo. La diferencia es que la tensión de salida va a ser la tensión al condensador 1 más la tensión al condensador 2 menos la tensión que cae en estos dos diodos, los 0,7, estos de aquí. Entonces aquí tenemos que en total se va a restar los 0,7 de este y los 0,7 de este, 1,4. Pero como la tensión va a ser prácticamente el doble, pues no nos va a importar. Bueno, entonces voy a hacer este montaje. Apago todo. Saco el identificador puente y el condensador, que está cargado. Otra chispa más. No. Y desconecto esto. Bueno. El montaje lo tengo aquí, en un disipador de aluminio. Este es creo que es de un Pentium. Bueno, pues monto los dos puentes de diodos, positivo hacia un lado y el positivo hacia otro. Entonces así tengo el equivalente al montaje. Sería el positivo hacia la izquierda arriba y el negativo hacia la izquierda abajo. Entonces así los tengo. Y nada, conectar dos condensadores. Voy a utilizar dos condensadores más potentes. Claro, aquí estamos trabajando con 28 voltios. Bueno, pues para 28 voltios lo ideal es trabajar con 40 condensadores de 40. Yo voy a trabajar con 63, que es uno que hay bastante estándar y es bueno. Y 22.000 microfaradios. Es un condensador potente. ¿Por qué? Porque quiero corriente. Quiero potencia de carga. Entonces lo que hago es conectar
Esto lo voy a poner por aquí, que no me moleste. Así. Entonces lo que voy a conectar es este condensador, el C1, la parte positiva en medio de los dos de arriba, ¿vale? O sea que sería en la mitad, sería en este y en este. La mitad de los de arriba, uno, las dos, y así tengo el ánodo, un diodo, el cátodo, otro diodo. Vale, y cojo el otro condensador y es el lado negativo, lo que coloco en medio de los otros dos. Ahí, vale. Entonces, ahora tengo estos los dos, los uno, el positivo de este condensador con el negativo del otro, los tengo aquí unidos, el positivo de este condensador, uno con el negativo de este otro, así, los tengo ahí unidos, y aquí es donde voy a conectar el secundario del transformador, un cable del secundario, da igual que se alterna, y en los otros lados, en el positivo de este puente y el negativo de este, sería positivo de este puente y el negativo de este, voy a conectar también una unión al otro secundario, al otro cable secundario. Tengo aquí. Esto voy a sacar que me molesta. Vamos a ver. Y así. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Vale. Bueno, ahora entonces los dos bornes que me quedan sin conectar, el de arriba es el positivo y el de abajo el negativo. Pues ahí está en la salida. Entonces ahí voy a conectar el negativo, este. Ahí está, el negativo y el positivo este. Y el positivo este. Vale. Entonces, ahora conecto en este de aquí, vamos a ver, el transformador aquí, o sea, la salida la conecto a la batería, el positivo, vamos a ver, positivo, la batería y el polímetro, y el negativo lo conecto al negativo este. O sea, el negativo de la batería lo conecto a la salida y también el negativo del polímetro. Vale, entonces así sigo teniendo los 25,1 voltios. La corriente de carga es 0. A ver que se vea bien. Y voy a conectar. Se me pasa, se me sale de escala. Bueno, voy a pasar a 20 amperios. Ahí, en 0. 6 amperios. Y me pasa ya de los 33 voltios. Da tanta potencia que las baterías de 12 amperios no soportan. No son capaces de mantener la tensión. Mira, en nada, en un segundo ya pasaron de 25 a 26, o sea que es que carga demasiado. Tanta potencia. Bueno, entonces tengo aquí unas baterías que son del doble, de 24 amperios. Entonces voy a desconectar estas de 12.
volímetro, desconecto la de 12. Un lío de cables. Sí, la verdad es que esto cuesta bastante verlo, pero bueno. Lo pongo, por ejemplo, yo lo voy a usar para baterías de 220 amperios, entonces, y 250. Por eso, lo que pasa es que aquí no puedo meter esas baterías que pesan muchísimo. Vamos a ver la tensión. ¿Dónde está el cable? Aquí. El negativo de estas dos de 24 va aquí, a la salida del doblador. El negativo, vamos a ver. Ahí el negativo. Y el positivo es el cable que he quitado antes, que me estorbaba. Voy a poner aquí al positivo, que es este de aquí. Bueno, está todo así con cocodrilos, de forma provisional, pero para que se vea. El resultado es... ¡Buah! Que puede también con estas baterías. Mira la tensión, o sea, la corriente de carga. Vamos a ver, a esta batería voy a mirar aquí. No tengo una escala de 20 amperios, yo creo que me llega. $6 amperios. Y nada, las baterías no aguantan tampoco. Es la cuarta parte de la corriente de las baterías. Es mucha. Bueno, pero para las otras las he probado y me da una corriente de carga en 7, en las de 220. Y la tensión, efectivamente, mientras no le ponga límites, va a subir. Con estas baterías sucede que se pasa de los 30 voltios. Entonces estoy sobrecargando las baterías. Pero en las baterías de 210, 220, baterías grandes, por ejemplo para camión, esta no es capaz de sobrepasar la tensión de la batería. La descarga a 14,6 no tiene suficiente potencia porque da solo 7 amperios. Es la potencia que da el transformador. Según la sección, pues no da más corriente. Entonces hasta 7 amperios sí que da. Aquí ya vemos que da eso. Sí, ya da un pico de 7 amperios. Y sí que apreciamos en la señal del osciloscopio que aparece un pequeño rizado. Cuanto mayor sea la corriente, pero es muy bajo. ¿Ven?